En fin, tengo por aquí ya a Miguel Ángel Temprano, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Con esto decía, yo quiero comentar algo con esto de Deutsche Bank, yo no sé, les quiero preguntar a los dos por Deutsche Bank, pero esto de los casos que hay, BNP ahora, Societe General, esto de esa venta de acciones justo antes del pago del dividendo, pero que se asigne justo después para que los dos obtengan de Hacienda el beneficio tributario, ostras, requiere mucha complicidad de mucha gente en el camino. Sí, pero bueno, al fin y a la postre no es lo más grave. El que haya una serie de tramposos para cobrar el bonus porque de esta manera tienen mayores beneficios, lo vemos, lo vimos y lo seguiremos viendo. No es lo preocupante. Ya dijo una vez un mexicano que es preferible tener en el poder a un ladrón que a un tonto, porque un ladrón se lleva un poco para sí, un tonto te la lía gordísima, ¿no? Entonces, esto no es lo preocupante. Y lo que yo te comentaba es que a mí me gustaría que sobre todo los espectadores hicieran dos reflexiones sobre el sector bancario, porque eso ayuda más a comprender la problemática. La primera es, ¿cuál es el verdadero activo de un banco? Todo el mundo dice, bueno, pues las promesas de que te van a devolver el dinero que tú has prestado. Y yo creo que no. El banco no fabrica ningún producto, distribuye uno que es el mismo en todos los sitios, es decir, dinero, una commodity. Su verdadero activo es la confianza. La confianza de que va a seguir ahí mañana y que me va a devolver mi dinero. La confianza se tarda mucho en ganar y muy poco en perder. Y cuando la pierdes, ya no hay manera de recuperarla. Y muchos bancos han perdido esa confianza. Están condenados de muerte y se mantienen por otra estructura. Y luego la siguiente es el papel que están jugando los bancos centrales. Pensemos en lo que hablan de la solidez de los bancos. Se le llena la boca a los ministros de Economía y a los banqueros centrales. Pero yo haría solamente una breve reseña al pasado. Creamos Basilea I porque había necesidad de controlar esto. Como se vio que era insuficiente, se creó Basilea II y como era insuficiente, se creó Basilea III, lo cual significa que este mismo discurso se ha venido empleando siempre y se ha visto que era insuficiente. Entonces, ¿a dónde vamos? ¿Es necesario que el radio de cobertura sea el 100%? No, pues no habría negocio. Lo que es necesario es mantener tu activo, la confianza. Y cuando se pierde, ahí entra el regulador. Tiene que exigir medidas. ¿Y tiene sentido una explicación del regulador en la que dice, como alguien se ha puesto corto con 5 millones sobre los propios CDS y hay iliquidez en ese mercado, de repente ha saltado las armas y un banco como Deutsche Bank ha perdido 1.600 millones de capitalización? O sea, ¿esa explicación es razonable o es una excusa? No, pero pues puede que sea razonable y precisamente por lo que estoy diciendo al principio. Es decir, un banco que está dañado en su base, es decir, en la confianza, una posición, pensemos que los CDS, que son algo muy específico, muy especial, generalmente tienen un nivel de apalancamiento del 100%, que intentaron regular. ¿Cómo será la cosa que intentó regular Obama y Merkel en la crisis del 2008 diciendo que vamos a poner que al menos un 25% sea de capital propio y no lo consiguieron? Es decir, ¿cómo estará el tema? Que una posición mínima, 5 millones, es irrelevante. Claro. Irrelevante en la gran mayoría de las carteras, no ya digo de un banco. Pero lo único que hace es que crea esa desconfianza que ya está sembrada. Y entonces una cosa lleva a la otra a una velocidad. Silicon Valley Bank, sí. Bank empieza a quebrar porque los empleados de las startups ven que hay problemas en que sus propias empresas no son capaces de hacer frente a los préstamos que tenían con el banco y que gente que obviamente tonta no es, empieza a darle vueltas y se va al cajero. Y uno detrás de otro y la que se lió. Sí, bueno, Miguel Ángel Temprano, que es gestor independiente, Enrique Martínez, profesor de Economía en la Universidad de San Pablo. Buenas noches también. Muy buenas noches, José. Y creo que está Carlos Santiso, profesor del Máster en Finanzas Corporativas del IEB, también al otro lado de la pantalla. Carlos, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis? A los dos, Enrique y luego Carlos. Y por ahondar un poco en esto, no, y por terminar de descartar o no, de lo que vosotros me digáis, ¿no suena
vamos a terminar prohibiendo ventas en corto sobre determinados productos cuando acabe este asunto. Y por ahí estamos metiendo esto de con los 5 millones, poniéndote corto en los propios CDS. ¿Me entienden? A ver si vamos a quitar otro producto, como se demonizaron los warrants ahora a medio camino, como se hizo con las subprime antes, que no lo digo porque fueran buenos productos ni malos, no entro ahí. Pero suena, vamos a buscar al sospechoso de turno, cuando en realidad la normativa hubiera permitido a Deutsche Bank cubrir ellos mismos, lo para que nadie se dio, yo no sé qué estaban haciendo los de Deutsche Bank, pero nadie cubrió esa posición de 5 millones, lo podían haber hecho ellos. Si con eso se hubiera evitado una fuga así. Yo creo que al final lo que entendemos todas las personas, ¿no? y todos los que nos están oyendo, muy en la línea de lo que decía Miguel Ángel, no vamos a llegar a comprender nunca esto de los 5 millones. ¿no? Esto al final lo van a comprender un conjunto limitado de personas. Pero lo que sí entiende todo el mundo es si podemos confiar o no podemos confiar. Por un lado en los bancos y por otro lado en el regulador. ¿no? Y entonces, claro, al final todo esto es una bola que yo diría que no solamente es de confianza, sino de reputación, cuando hablas de activo, que es una de las principales reputaciones, ¿no? que tiene la banca, y es curioso porque cuando le preguntamos a la sociedad en general su valoración sobre la reputación de la banca es muy mala, pero cuando le preguntas sobre la reputación de su banco es muy buena, ¿no? ¿Por qué? Porque al final ni contigo ni sin ti. Es decir, le encontramos muchos problemas, pero la realidad es que nuestro sistema económico sin la banca no podría funcionar, ¿verdad? ¿no? Entonces, al final, ¿qué es la reputación? Pues la reputación es la actitud positiva que tiene cada uno hacia alguien. Y ahora, evidentemente, se está desatando una actitud negativa, en primer lugar hacia los bancos y, en segundo lugar, hacia el regulador. O al revés, porque se había desatado negativamente hacia el regulador como consecuencia de que subir los tipos de interés pues no es una medida muy popular, aunque haga falta en determinados momentos, ¿no? Y entonces, claro, ahora llega el momento de decir, ¿y cómo recuperamos esa reputación, esa confianza? Lo que tú planteas, pues pueden hacerlo perfectamente. ¿En qué medida eso sería necesario para que el sistema financiero estuviera más protegido? Pues yo, la verdad es que no lo sé responder, pero sí que puede ser un icono, algo que exhiban para intentar recuperar esa reputación y para intentar calmar los mercados, que es lo que tienen que hacer ahora mismo. En eso están. Yo no sé si van a resultar de todo convincentes, de momento estamos ahí, tranquilos y con Europa, efectivamente, capeando el temporal. Carlos, tú dirás. Yo estoy muy de acuerdo con todo lo comentado, aunque creo que, dada la importancia de los sucesos que hemos vivido, sobre todo en Europa con el tema de Credit Suisse, que la resolución fue bastante extraña. Recordemos que el banco suizo es bastante conservador, no le gusta nada la acumulación de riesgos y prácticamente ahora se ha quedado solo UBS después de tolerar la compra, que ha sido totalmente promovida por ellos. Y han sucedido cosas bastante extrañas como cargarse el orden de prelación de los bonistas, aunque existía una cláusula, pero eso pone en entredicho bastantes cosas. Lo sucedido con Deutsche Bank también suena bastante raro, y al final lo que yo creo es que está habiendo bastante miedo, justificadamente, porque al final cuando empieza a sonar ruido en temas bancarios, la gente es bastante miedosa, y cuando hablo de gente no solo del inversor retail, sino del institucional, y empieza a haber salidas de depósitos o conversión de depósitos en letras, en deuda, que al final deja el banco de poder jugar con ese capital, lo descapitaliza en parte. Y bueno, empiezo a ver apuestas más agresivas por parte de los bancos. Yo, que además de gestionar los fondos en Andbank, estoy en la dirección de un family, las últimas 2 semanas me han llegado propuestas de hemos cambiado la remuneración del capital en cuenta, depósitos a la vista, cuenta remunerada, y ya estamos hablando del 2,9 en cuentas remuneradas, con capital libre de exposición en el día y demás. Esta lucha por la liquidez, que tiene mucho que ver con el momento del ciclo en el que estamos, dice mucho de la situación en la que se encuentran los bancos ahora mismo, que bueno, está habiendo salidas de depósitos y eso genera una situación bastante delicada e intervencionista, como estamos viendo estas semanas. Claro, pero decía una cosa importante, Enrique, al respecto de esto, que es ni contigo ni sin ti. Y esto, más allá de la confianza, de la reputación, o de que alguien quiera decir, pues es que yo odio a la banca, perfecto. Pero como no hay una alternativa en realidad, está ese ni sin ti, ¿no? Vale, la banca cae, todo el mundo se lleva el dinero. Pero en realidad, cuando hablamos de salida de depósitos, cuando hablamos de salida de esa fuga de capital de muchos bancos, llega a otros. O sea, no es que alguien coja el dinero y diga, no, voy a retirar 5.000 millones y los estoy metiendo en el baño de mi casa.
eso no está ocurriendo con los grandes inversores. Al final la banca sí que se sostiene, ¿no? Un poco la pregunta es, ¿hasta qué punto la banca está operando, iba a decir éticamente, pero más que la ética, está operando con unas coberturas suficientes como para que yo no piense que justo mi banco es el que se queda sin ese dinero? Que yo creo que es un poco lo que termina derivando, ¿no?, en este contagio. Y yo os pregunto, ¿vosotros creéis que va a haber más bancos en este sentido o que la situación en realidad se ha calmado porque, y si no, ¿dónde? No, vamos a ver, en mi opinión, la banca es el sistema circulatorio de la economía. Nunca, o sea, en un sistema capitalista como el nuestro, la banca tiene que existir y además es buena que exista ganando dinero, mucho dinero. Los beneficios bien contabilizados, no creando préstamos donde refinancias hasta los intereses. Es decir, ¿Qué pasa? Obviamente que pasa, obviamente que pasa. Teniendo una banca sana, tu economía sabe que le va a llegar la sangre a cada uno de los órganos que son las empresas. Lo importante es que el regulador haga su trabajo. El regulador les permitió durante la crisis del 2008, para que no quebrasen, hacer trampas al solitario. ¿Era necesario? Bueno, pues ya está. Es decir, cambiaron los sistemas de contabilidad, por lo tanto, contabilizaban todos los bonos a vencimiento, no a valor de mercado. Y luego les inyectó toda la liquidez que iban a necesitar. Perfecto. Una vez que ha pasado esa crisis, exígeles que sus balances se pongan poco a poco en orden. No lo hizo. No lo hizo. Y de repente llega el momento de ahora. Empiezan a subir los tipos de interés. Mi pregunta es, ¿en los bancos centrales no hay nadie que conociera en profundidad los balances de los bancos para saber que una subida de tipos tan rápida les iba a dañar porque tenían los balances descompensados? Es decir, porque no estaban... Hay informes de la FED, creo que es de San Francisco. Del 2021. Estoy diciendo de que tendrían que haber hecho cosas en su momento en el 13, 14, 15, 16 y haber ido exigiendo que la gente, que los bancos pusiesen sus balances en orden. No se exigió, como decir, bueno, esto que lo haga el siguiente, que yo ya llevo una bien colocada. Y ahora estamos así. Sí, ahora estamos en esto. No sé si Carlos o Enrique queréis comentar algo más, os cambio de tema. A raíz de lo que decía Miguel Ángel ahora mismo, ¿no? Dice, que tiene mucho que ver con lo que has hecho en tu editorial, ¿no? Es decir, ¿quiénes son los líderes que tenemos ahora? Pues es verdad que tenemos una serie de líderes que no aprovecharon muy bien el periodo de recuperación, que no se hicieron cosas que se tenían que haber hecho y que ahora efectivamente pues, nos arrepentimos, no tanto de las decisiones que se tomaron para poder salir de los determinados momentos de gran crisis que tuvimos en el 2008 y después con el COVID, ¿no? Pero ahora estamos mirando más a la crisis financiera del 2008, pero tuvimos muchísimos años de recuperación en la que se debían haber puesto al día muchas cosas, ¿no? Y por desgracia no se hicieron y en algunos países como España pues todavía menos. Sí, eso hemos visto. Carlos. Poco que aportar. Es cierto que el banco es totalmente necesario para que funcione la economía como funciona, pero cada vez es más prescindible. No olvidemos que el mercado de senior loans era un mercado dominado en el 80% por los bancos y a día de hoy tan solo es un 20%. Y luego un mercado tan grande que es masivo como direct lending, veía hoy que ha multiplicado por 3 desde 2008 en un periodo de 14 años. Entonces, son necesarios, sí, pero están perdiendo gran parte de sus negocios. A los tres, os voy a cambiar el tercio. Pasando un poco de esa regulación y de esos bancos, de esa parte más privada, a la parte pública. Se viene hablando en España de lo que hacemos con los fondos de recuperación, se viene hablando en Francia. Hoy a Italia le han congelado 19.000 millones de euros. Alguno decía, ¿veis? Meloni... Bueno, viene del proyecto presentado antes de Meloni. No es que yo me quiera poner a defender, pero igual que me meto con unos o con otros cuando toca, pues... lo que sí va a hacer Meloni es comerse el sapo, por cierto, y tendrá que explicar los planes. Tiene un mes para explicar una serie de planes para los que y hacer una serie de reformas que le ha pedido Bruselas si quiere desbloquear esos casi 20.000 millones de euros. ¿Cómo veis vosotros este reparto, hablando de Italia, el reparto de los fondos de estos Next Generation que se están repartiendo desde Europa? ¿Y qué creéis que está pasando con ellos? ¿Se están permeando bien? ¿Están calando hasta donde tienen que calar en los países? Bueno, a ver... Yo el otro día creo que lo hablábamos aquí, ¿no? Y creo que probablemente un problema de fondo que hay es que es demasiado dinero en demasiado poco tiempo, ¿no?
y quizá pues esto estamos a tiempo de replanteárnoslo, ¿no? Pero bueno, yendo a cómo funcionan las cosas, pues la verdad es que el programa es muy bonito sobre el papel y tiene mucho sentido, porque la idea es reformas e inversiones. Vamos a hacer las dos cosas, no solamente inversiones, sino vamos a hacer reformas. Y para asegurar que esto ocurra, pues ¿qué es lo que hacemos? Lo que condicionamos es que le vamos a dar a los Estados miembros el dinero para que hagan sus inversiones, siempre y cuando antes hayan hecho las reformas estructurales que hemos pactado con ellos. Y hasta aquí todo va bien. Que tampoco son unas grandísimas reformas, dicho sea de paso. Bueno, pero fíjate lo duras que son, que no hay nada más que ver cómo están las calles en Francia o cómo no están aquí con el tema de las reformas pensiones por cómo se está abordando, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que estamos observando? Pues que precisamente porque es mucho dinero en poco tiempo y es una política al final estrella de la Comisión Europea, pues el decirle a un país no te voy a dar el desembolso que te corresponde porque no has hecho bien las reformas, es muy duro porque, entre otras cosas, paras el ciclo económico que estás provocando. Y lo que hemos visto hasta ahora es que la Comisión Europea ha sido lo que yo llamo, poco en términos de broma, la política del TIC. Es decir, tú presentabas la reforma, la miraban así, aquí está, es la que teníamos en el otro lado, pues le ponemos el TIC y te la damos por buena, sin mirar qué es lo que hay dentro. Nadie chequeaba qué pasaba, ¿eh? Efectivamente. ¿Y qué ha pasado? Que la Comisión Europea se ha llevado un revolcón, o varios revolcones, mejor dicho, en los últimos meses. Quizá los más relevantes es que hace 3 o 4 semanas el Tribunal de Cuentas Europeo decía, oiga, ¿y qué ocurre si un país le presenta la reforma, usted le da el desembolso y una vez que tiene el desembolso echa para atrás la reforma? Le planteaba esto, entre otras muchas cosas. Que también pasa, ¿eh? Yo recuerdo a Almunia siendo comisario y viniendo aquí a quitar las ayudas del carbón, por ejemplo. Ese es un buen ejemplo, ¿no? Y también dicen, ¿y otras reformas que se están haciendo que no estaban entre las que hemos pedido, pero pueden ser contradictorias, como por ejemplo hacer una reforma que reduce o despenaliza la malversación? Y esto no afecta a los intereses financieros y económicos de la Unión Europea. Eso lo dijo el Tribunal de Cuentas, pero es que la semana pasada, el jueves, en el Parlamento Europeo, la Comisión de Control de Presupuestos aprobó el informe de la gestión de la Comisión del año anterior, pero hace unas advertencias muy serias y le dice a la Comisión Europea, usted no está evaluando suficientemente bien el contenido de las reformas. Y además, absténgase de evaluar esas reformas bajo criterios de negociación política. Lo tiene que evaluar con se está haciendo o no se está haciendo de forma correcta. Entonces, ante estos varapalos, porque no dejan de ser anuncios además de cosas que pueden venir más graves, pues yo creo que la Comisión está empezando a reaccionar. La pregunta que tengo ahora, y aquí lo dejo, es ¿esta reacción sobre Italia es ejemplarizante y va a llegar hasta aquí? Porque es el país que más fondos ha recibido, además de que puede haber otro tipo de negociaciones de carácter político, o va a seguir y va a empezar a mirar, pues, por ejemplo, también la reforma de las pensiones en el caso de España, en el que todos los think tanks y la propia IREF le está diciendo a la Comisión Europea esto no es sostenible y usted lo que tiene que es aprobarla si demuestran que es sostenible, ¿no? Entonces, la duda que tengo es, ¿se va a quedar en Italia como algo de aviso y que se vea que está, desde el Parlamento Europeo vean que la Comisión está respondiendo, o vamos a ver dentro de unos meses que a España pues nos ocurre lo mismo como consecuencia de que hay reformas que se han presentado, pero que el contenido ni mucho menos es adecuado ni acertado? Pues eso vamos, yo no sé qué creen en concreto que va a ocurrir, Carlos y Miguel Ángel. Yo, vamos a ver, voy un paso más allá. El problema es que la Comisión Europea es una comisión realmente, más que de gestión, una comisión política, donde tú tienes, digamos, un cupo, te corresponde un cupo en función de tu tamaño, luego te asignan a qué parte del cupo, ¿no? Sí. Mira, el famoso Excel que se decía que manejaba el gobierno, yo puedo decir, y lo defenderé, donde si mañana me presentara una demanda en un juzgado, que he tenido una línea en mis manos. Una línea y un dinero asignado por una comunidad autónoma. Y ya adelanto que no es Madrid. Una verdadera vergüenza. Es decir, tenían una cantidad asignada y un nombre. Y ahora lo que querían es desarrollar ese nombre. Rellena eso, claro. Vamos a ver. Con lo cual, pues podemos imaginarnos todo lo que nos queramos imaginar. Todo lo que no queramos imaginar. Si así se han repartido los fondos en el resto de Europa, pues parece de broma. Parece de broma. Y luego es curioso porque no tiene nada que ver la asignación de los fondos, que son finalistas, obviamente, a las reformas que te estamos pidiendo. Es decir, tú haz unas reformas porque tienes unos déficits en determinados sitios, en España, con un sistema de pensiones muy mal calculado, y te damos dinero para ganar otras cosas.
Con lo cual hay un bastante... Da pábulo a que, sin mala intención, haya chanchulleo, en el Bueno, sentido de que se terminan pero- asignando fondos donde no corresponden. Hombre, es que el chanchulleo llega hasta el menudeo más absurdo. El kit digital, por ejemplo, que viene con los fondos Next Generation. Seguro que conocéis a alguien que se ha Sí, sí. llevado el kit digital. Para el espectador que nos esté viendo, esto consiste básicamente en que montes una web. Pues ya está. No tienes ni que terminar vendiendo online ni nada. Con la exposición, ¿vale? Para haber reconvertido, digitalizado tu empresa, tu pequeño local, lo que sea. Esto se daba en Europa y tienes hasta 15.000 euros en la mayor parte de los países. Hay algunos que lo han restringido más. Pero en España y en tantos otros son hasta 15.000 euros por hacer eso. La gente te lo hace por 2.000, te factura 15. Y luego, pues lo tuyo por lo mío por lo tuyo. Y esto es, insisto, multiplícalo por millones de empresas a lo largo de toda Europa. Y ahí se va un pico, ¿eh? Pues fíjate, en lo que tiene mucho sentido, oye, vamos a cambiar las energías por energías limpias y vamos a hacer que la gente... Yo en mi casa puse paneles por una cantidad muy relevante. Me corresponde una subvención de 3.000 euros. Mis paneles están funcionando desde febrero del año 22. Cuando se me ocurre, oso, llamar a preguntar que qué pasa con mi subvención, 3.000 euros, ¿eh? Me dicen, no me lo podía creer, parecía broma, que tenían un año para la primera fase, 18 meses para la segunda y para la tercera, que era la conclusión, y por lo tanto darme los 3.000 euros, un tiempo indefinido para la administración pública. Conclusión, pero si ya se habrán gastado los fondos. Es decir, para aquello que tiene... O sea, para ver si te tocaba, te quedaban 2 años y medio antes de empezar a ver si te daban el dinero. Me toca porque instalé los paneles en el momento. Con lo cual, yo tenía mis paneles preparados en el momento. Sí. Que me toca. Y que está todo bien, obviamente está funcionando. Y llevo vendiendo electricidad, no ya consumiendo, sino vendiendo electricidad desde febrero del 22. Pero esos 3.000 euros ni están ni se les espera. No, sí, yo diría que no. Pero bueno. Carlos, ¿el reparto de fondos europeos? Bueno, más allá de la evidencia de que evidentemente hay chanchullos, no solo a nivel europeo, a nivel europeo, español, en cualquier área geográfica, sobre todo europea, yo lo que hablaría es sobre la sostenibilidad del sistema actual. Tenemos un volumen de deuda, bueno, no solo en Europa, sino en la mayoría de áreas geográficas en máximos históricos, y tenemos países en Europa como Italia mencionado, España también, con déficit estructural desde hace bastantes años y que no tiene pinta de cambiar, tiene pinta más bien de empeorar. Y todo esto con una inflación del 5 o 6% subyacente, a pesar de que los tipos están en niveles del 3%, deberían estar más bien en niveles del 5%, como está en el caso americano, que ya se ha cerrado el gap. Con todo esto os digo que la situación de déficit estructural en los países periféricos para mí es totalmente insostenible y que es uno de los grandes riesgos, no de esta crisis, quizás seguramente se pueda prolongar en el tiempo, pero sí de las futuras. Antes de salirme de Europa, comentaba yo al principio el tema de la banca. No quiero volver al asunto de la banca y los CumEx y demás, pero se ha abierto una investigación en Francia, 5 bancos, 1.100 millones, con esto de los dividendos para arriba y dividendos para abajo, más allá de la confianza. Estas inversiones, y ya salgo de aquí, lo prometo, y me voy a... que quiero preguntaros un par de cosas también sobre el presupuesto ruso. Pero sobre esta investigación, ¿estas investigaciones son reales? ¿Os llegan a algún sitio? ¿Veis que de verdad vaya a suponer un problema? ¿O es una cosa que dices, oye, esto es muy grave, esto es gordo? Lo digo porque al Tribunal de Cuentas aquí, lo mencionaba antes Enrique, lo tenemos un poco mareado. De hecho, intentamos ponerle los delitos con la prescripción justa un año antes de que pueda terminar la investigación del Tribunal de Cuentas, por si acaso nos sale algún problema. Entonces, ¿creéis que esto luego llega a algún término, que va a pasar algo con la banca, que indica algún tipo de gravedad? Mira, tengo 39 años de carrera profesional. He visto como estas, no sé cuántas. Y todo sigue igual. Y nunca pasa nada. Yo escribí un artículo hace unos días donde hablaba de que en Estados Unidos la gente del Silicon Valley Bank acabarán en la cárcel, los reguladores no les pasará nada, y en Europa ni a unos ni a otros. Pues Sí. pasará así. Carlos. Sí. No, bueno, decía brevemente, ¿crees que llegan las investigaciones en Francia con esto de los escándalos con los 5 bancos? ¿Llega a algún sitio o...?
Seguramente no se llegue a una solución pactada. No tiene pinta de que salga nada grave y menos en la situación actual. Enrique. A mí lo que me ha llamado la atención es que el primer titular que tenemos es de cuál va a ser el volumen de la deuda, perdón, de la multa. Sí. Y entonces la verdad es que esto me descoloca un poco, porque lo que nos deberían comunicar es que hay una investigación, qué tipo de delitos se están cometiendo, pero esto de empezar ya por la multa, ¿no? Que es como la primera noticia que ha salido. 1100. Si sienta bien, lo dejamos aquí, ¿no? Sí, me llama la atención, pero bueno, por otro lado, quiero creer en el Estado de Derecho, en este caso en el de francés, que es bastante potente, una investigación además conjunta entre Francia y Alemania, y yo creo que sí saldrán cosas, y creo que a lo largo de la historia, si hacemos memoria, sí que ha habido, bueno, pues algunos hechos simbólicos, ¿no? No, multas ha habido de cuando en cuando. No, multas y bueno, y fin de algunas carreras profesionales y de personas que han terminado en prisión, ¿no? Es cierto que no es lo más habitual, porque también es cierto que se hacen muchas investigaciones y todas, no todas consiguen llegar hasta el final. Entonces, bueno, tengamos un poco de confianza, pero desde luego a mí, como anuncio, lo primero que te cuento es la multa que te voy a poner, me suena efectivamente a vamos por buen camino o tenemos que hablar. Eso es, sí, 1100 está bien, ¿no? Fírmame una aquí y quítame estos muebles. Saliendo de Francia, saca Macron adelante la reforma, ha tenido un follón hoy importante en cuanto a las protestas, ¿eh? Protestas masivas, le han incendiado la calle, o sea, ya empieza a coger un color relevante. Esto de que se haya decidido saltar al Parlamento no ha sentado bien, ha sentado todavía peor. Aún así, esto va para adelante, ¿no? No le veis vosotros ningún tipo de freno. Yo me lo preguntasteis la semana pasada y lo dije. Y claro, pero como se van conando... No, lo sigo manteniendo. Macron no tiene otra salida que seguir adelante, pero juega con una ventaja. Su contrincante político hasta ahora es Le Pen. Y Le Pen es peor, ¿no? odiada por el más del 50%. Cae peor. Decía yo que os quería preguntar por el presupuesto ruso. Hoy hemos visto algunos datos, filtraba un informe Bloomberg acerca de cómo está el presupuesto y cuál es su distribución. Todos los presupuestos en líneas generales tienen una serie de partidas que se consideran un gasto clasificado, secreto, etc. Rusia lo ha incrementado a un nivel histórico y tiene más de un tercio de ese presupuesto ahora mismo situado como clasificado. Especula, evidentemente, el informe, porque no puede hacer otra cosa que especular, con que estos son partidas para las regiones en Ucrania anexionadas, etcétera, etcétera. ¿Qué está pasando ahí exactamente? ¿Creéis que está haciendo daño el veto al petróleo? ¿No? ¿Creéis que parte de ese presupuesto tiene que ver con eso? ¿O a qué lo achacáis? Yo creo que salen bastantes conclusiones de esto, ¿no? Algunas que yo creo que son importantes para aquellos que todavía les persuade Putin, dicen, bueno, no es tan malo. Bueno, ¿qué es lo que nos dice esta noticia? Lo que nos dice es, primero, que está dedicándole un tercio de su presupuesto a esto que él llama una operación especial, ¿no? Entonces ya que cada uno saque sus conclusiones. Y la segunda es la calidad democrática de una persona, un presidente en este caso de Rusia, que oculta qué está haciendo con un tercio del presupuesto, ¿no? Entonces, esto en lectura... Que va más allá de defensa, por claro, cierto. O sea, defensa sí es una partida, pero además un tercio está clasificado. Por lo tanto, bueno, pues aquellos que de vez en cuando ven en Putin, ¿no?, pues algunos rasgos positivos que se lo miren, ¿no?, con estas noticias. La segunda es, evidentemente, si le está dedicando un tercio a esto, no le puede dedicar el presupuesto pues a sanidad, a educación, a las cosas que pensamos, ¿no?, las personas que se deberían dedicar el gasto público. ¿Y esto a qué nos recuerda? Pues hombre, que entre los muchos factores que llevaron al declive de la Unión Soviética, pues uno de ellos fue que no pudieron aguantar el ritmo presupuestario de la carrera armamentística. Entonces, si ahora mismo Rusia, para aguantar este conflicto, pues necesita dedicarle un tercio de su presupuesto, pues evidentemente no lo va a poder dedicar durante mucho tiempo. Si eso lo ponemos en el contexto de todas las sanciones que hay, que evidentemente, aunque muchas consiga esquivarlas, sorteando, sí. Otras le están haciendo daño, o en general le están haciendo daño, pues hombre, yo creo que al final lo que nos anuncia es que se puede estar ahogando poco a poco y que esa puede ser una de las formas por las que termine este conflicto, ¿no?, por un ahogo económico de Rusia. Fíjate, yo creo que ahogando económicamente no, porque de hecho la guerra le ha proporcionado, el año pasado le proporcionó 63.000 millones más de venta de petróleo. Curiosamente hoy, detrás que se ha filtrado esta noticia por Bloomberg, ha salido el ministro, creo que ha sido de Economía, diciendo que han logrado ya redirigir el 100% de las exportaciones de petróleo, que antes te decían. Bueno, lo que no ha dicho es que la gran mayoría de ellas van a China y a India y cuyo precio medio, desde luego, no es el precio ni por aproximación a lo que estaba ni hoy siquiera el barril,
sino que está del orden de los $40. Sí. Y digo $40 no porque se haya filtrado el dato de China, pero sí se ha dado el dato de India. Y entonces, como el dato de India es $40, yo doy por hecho que el chino no es más tonto que el indio, por lo tanto lo debe estar comprando a una cantidad similar. Es decir, que es aproximadamente a un 60%, entre un 50 y un 60% el precio de mercado. O sea, que no hay una asfixia, pero sí hay una caída importante de lo que se recibía. Lo que ocurre es que están ingresando más dinero, pero están gastando muchísimo más de lo que están ingresando. Realmente no se sabe, ese tercio, yo estaba leyendo el artículo, no se sabe de qué es. No, es pura especulación. Porque efectivamente, es decir, hay una barbaridad de gastos de defensa y ahí se supone que estarán los gastos militares, ¿no? Pero independientemente de todo, lo que te viene a decir es, estos tíos tienen suficientes problemas económicos para tener que ocultar el destino de un tercio de su presupuesto. Por lo tanto, ¿las sanciones le están haciendo daño? Pues la verdad es que parece ser que no demasiado, o no a todos los sectores, pero lo que sí le está haciendo yo creo que mucho daño es el gasto militar, que no consigue parar la sangría. Bueno, aparentemente el frente ahora está en líneas paradas porque no hay munición. Yo recuerdo la guerra en Irak, era una guerra como esta, una guerra de posiciones prácticamente fijas. La diferencia está en que ambos tenían petróleo y ellos iban todos los días al mercado persa, en este caso no era persa porque era árabe, que era Amman, en Jordania, y allí le vendían todos los proveedores de armamento del mundo, les vendían las armas a ellos, hasta que un día se acabó. Tengo la sensación de que esto va a ir por ese camino, porque, oye, ya no sigamos. Pero claro, para eso tiene que ceder también Occidente. Yo creo que una propuesta para Putin que hace unos meses no era válida, que era lo dejamos donde estamos, ahora quien no le vale es a Estados Unidos. Hombre, a Ucrania seguro que no. A Ucrania me refiero. Pero Ucrania lo único que está poniendo es, que ya es soldados. Todo lo demás lo estamos poniendo los occidentales. Carlos, acerca de ese presupuesto. Tiene una situación complicada claramente, destinando una partida tan grande, y actualmente con los precios del petróleo, que aunque han caído bastante, siguen estando a niveles elevados. No olvidemos que hace menos de 3-4 años estaban a menos de la mitad de los niveles actuales. Sigue siendo muy rentable y a los precios que vende a China e India también, pero si tenemos en los próximos 12 meses una recesión, claramente va a impactar a los precios de las materias primas, no solo el petróleo. Será menos rentable y con los niveles de gasto que tiene difícilmente sostenible si se alarga mucho más. Sí, Enrique. No, iba a decir que de todas formas que con independencia de cómo le salga este juego, ¿no?, positivo y negativo, de lo que gana de más con la guerra y lo que gana de menos, la realidad es que esta noticia lo que nos dice es que Putin ha embargado un tercio del presupuesto de Rusia para poderlo emplear en sus objetivos militares. Bueno, de una forma porque efectivamente o de otra. El presupuesto clasificado lo asigna el presidente. Lo que sabemos es que no es sostenible que un país pueda dedicarle un tercio de su presupuesto a lo que pretende su presidente, y que encima pues, son objetivos por un lado militares y por otro lado pues, precisamente no de sumisión de esas zonas ocupadas, ¿no? Por lo tanto, yo creo que ahí es donde va a tener el ahogo, que no sabemos cuánto tiempo puede llevar, porque su capacidad de supervivencia es alta, pero que va a ser significativo. Por complementar ya todo este cierre, el solo más gasto que ese que hay en clasificado solo es el social, que incluye una serie de medidas que no es la parte de salud y demás, pero bueno, y está dentro de las rebajas de impuestos estas que dijo que había que hacer Putin en el último congreso, están todo esto aquí metido y asumido por el coste presupuestario. Vamos a ver ahí también cómo sale, pero es verdad que el de defensa se supone que va desglosado aparte, no se sabe muy bien dónde va ese tercio presupuestario, más allá de lo que se pueda hablar. Dos cuestiones más al respecto de todo esto. Una respecto de la energía. Ya que estáis hablando del petróleo y de lo que estamos viendo, suena un poco eurocéntrico, pero estamos aquí y nos sucede, ¿no? ¿Cómo va a reaccionar Europa en todo esto? Y ya hablo desde el Green Deal. Hace tiempo se anunció el Green Deal y no hay nada claro. Sigue la Inflation Reduction Act en marcha. Se habla de 400.000 nuevos empleos, que se dice pronto, gracias al sector automovilístico en Estados Unidos, a todo lo que se va a generar con esa ley.
en Europa se habla del Green Deal y no hay, yo no he visto los puntos del Green Deal desglosados, no sé si soy yo que no lo he mirado bien, puede ser, pero no he visto un desglose de decir, bueno, estas son las partidas, este va a ser el dinero destinado y esto es lo que va a surgir en Europa. No ha pasado eso. No ha pasado, lo cual no quiere decir que sí que está diseñado, ¿eh? Lo que pasa que no estamos consiguiendo tener éxito, ¿eh? Y lo digo en primera persona del plural porque todos somos europeos, ¿no? Pero yo creo que sí Europa en el último mes, sobre todo, ha aprendido algo importante, ¿no? Y lo ha aprendido, pues como hacemos muchas veces, pues de Estados Unidos. Y es que Estados Unidos, con independencia de quien la gobierne, es muy ágil en intentar unir objetivos, ¿no? Y entonces ellos no tenían un objetivo muy relevante en materia de transición energética, les preocupaba lo justo. No, pero la protección económica... Claro, pero sí que les importa la seguridad económica y, por supuesto, la seguridad del país e incluso la defensa, ¿no? Y entonces han sido muy hábiles, y ahora una cosa más, que es la política económica, y eso es esa ley, ¿no?, para la reducción de la inflación. Ellos lo que han hecho es unirlo todo en un paquete, y con las mismas medidas estoy consiguiendo tener autonomía estratégica, estoy consiguiendo tener energía más verde, estoy consiguiendo intentar mitigar el crecimiento de los precios y, en definitiva, tengo un país más seguro. ¿Europa está aprendiendo esto? Pues hombre, yo creo que en el último mes han pasado cosas significativas. Una, pues irse a Estados Unidos y a Canadá a renegociar cómo se está implementando la ley, ¿no?, de antiinflación. En segundo, cómo vamos a renegociar entre nosotros la gestión de las materias primas, en particular de los materiales raros. O sea, no ha salido adelante el Green Deal y no, o no lo hemos visto porque estamos viendo a ver primero cómo cuadra con los socios. E incluso hoy, no sé si lo habéis visto, ¿no?, pero Borrell ha sacado, bueno, pues un artículo en el blog de la propia política exterior de la Comisión Europea, en el que lo que está claramente diciendo es que no se me enfaden los aliados, es decir, que no interpreten que lo que estamos haciendo en Europa es proteccionista, ¿no?, porque entre otras cosas lo que vamos a hacer es poner un impuesto, un arancel, a aquella producción que venga de fuera, pero que venga con mucho CO2, ¿no? Entonces, para que no se vayan a producir fuera, lo pongamos aquí. Entonces, se está reordenando. Ahora, tenemos que aprender en eficiencia, es decir, Biden levanta la mano y dice, pon este presupuesto, lo quiero para esto, y a continuación las empresas están invirtiendo ahí. Y en Europa ponemos la normativa, ponemos el presupuesto, lanzamos el mensaje y, sin embargo, no conseguimos activarlo, ¿no? Sí. Luego ahí es donde tenemos el problema, más que en la intención, en la aplicación práctica. Es que yo creo que, desgraciadamente, Europa como tal no es comparable. Estados Unidos es un país donde todos los estados funcionan bajo unas leyes federales y un gobierno, ¿no? En España somos 27 grillos que nos peleamos entre nosotros. Para aprobar lo que ha ocurrido, el tema de los coches del 2035, resulta de que primero fue la comisión. De la comisión pasó al Parlamento. Cuando lo aprobó el Parlamento lo tendrían que aprobar los 27 gobiernos y luego en algunos de los 27 tienen leyes especiales como el tema de Alemania, que lo tiene que aprobar su propio Parlamento. Y de repente uno levanta la mano y dice, yo no estoy de acuerdo, hay que cambiar esto. O sea, bueno, se ha conseguido que el cambio de los alemanes no tenga que pasar otra vez por todo el circuito. Bueno, pues eso nos pasa con absolutamente todo. Sí. Y eso es derivado a que lo único que estos 20, bueno, ni eso, unos poquitos, hemos cedido es nuestra autonomía, cuidado, monetaria. Nada más, porque no hemos cedido ni la fiscal. Cada uno hace lo que le sale a las narices con sus impuestos, los aplica como le da la gana. Yo Europa, desgraciadamente, lo defino como un club donde unos pocos de ricos le dan de vez en cuando dinero a unos pocos de pobres a cambio de que hagan determinadas cosas. Muchas veces los pobres se lo pasan por ahí y no lo hacen. Ejemplo Hungría, ejemplo Polonia, íbamos a ser nosotros un ejemplo, que veremos si lo acabamos siendo. Es decir, pero bueno. Carlos, no sé si quieres decir algo al respecto también. Bueno, yo por aportar un punto de vista desde el otro ángulo, desde el ángulo de las compañías, lo que veo en Europa es que fruto del intervencionismo, pues los últimos 12 meses con la subida de los precios del gas, las empresas extractoras y productoras eran altamente rentables y para, bueno, desincentivar que ganasen tanto dinero se impusieron nuevos impuestos que a partir de determinados precios son totalmente confiscatorios, hablamos del 85% de lo que esté de determinados precios
que ha afectado a las compañías, como puede ser Serica y Quistos, que son grandes extractores y productores con sede en Reino Unido, y que genera todo este tipo de medidas, que se desincentive la inversión a futuro, que se penalice la oferta en Europa. Yo creo que ahora mismo no tenemos un problema en Europa, pero hay una clara deficiencia de CAPEX, habrá una clara deficiencia de CAPEX también en los años futuros, y sí que tendremos problemas de oferta y nos afectará desde un punto de vista de que será más caro importar desde fuera, que es a donde tendremos que recurrir. Pues lo vamos a ver. Carlos Santiso, profesor del Máster en Finanzas Corporativas del IEB. Gracias, Enrique Martínez, profesor de Economía de la Universidad de San Pablo, y Miguel Ángel Temprano, Gestión Independiente. Gracias a los tres. Me tengo que ir, que ha empezado Joe Biden, y me voy a ir a ver qué dice el presidente de los Estados Unidos. Se me queda en el tintero preguntaros también por la reforma de las pensiones. Decía Enrique, aquí se está haciendo medio bien. Medio mal, más bien. Perdóname, se está haciendo medio mal con respecto a Francia. De Francia lo han sacado y nosotros pues medio qué, ¿no? Sí. No medio bien, medio qué lo estamos haciendo. Y además se dice que tenemos el apoyo, por cierto, de la Comisión. Y la Comisión, pero no lo ha dicho muy alto, ¿eh? Lo comentaba Enrique en un artículo, no es tan alto como lo ha dicho la Comisión. Venga, rápido. No, precisamente eso, es decir, la Comisión lo ha desmentido, lo que pasa es que lo ha desmentido con la boca pequeña. Ha dicho, ya llegará el momento cuando hagamos la evaluación, ¿no? Pero desde luego quien lo está desmintiendo es la IREF y los principales think tanks. Ya, pues estaría bien que la Comisión dijera algo ahora, no que nos comemos todo el recorrido como si fuera a pasar algo que luego no pasa. Gracias a los tres, vámonos con Joe Biden, vámonos hasta Estados Unidos.